Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué nivel de conciencia tiene que tener para decir esto y decir no saben lo que hacen? Diréis, ¿por qué has representado la corona de espinas si no querías representar ese dolor? Muy buenas, soy Alfonso Silván, soy artista y hoy os voy a enseñar el primer vídeo de esta sección en la que os voy a contar cada una de mis obras en profundidad. Voy a tratar de contaros todo lo que tiene que ver con la obra de arte, tanto la parte técnica como la parte reflexiva, inspiracional y demás. Para este primer vídeo he escogido una de mis mejores obras sin duda porque tiene un componente para mí sentimental muy grande. Os presento mi obra Padre, perdónalos. Como veis es un retrato de Jesús de Nazaret, es fácil de adivinar. Y bueno, para poneros un poquito en contexto, el cómo surge esta obra, al final viene de un retrato bíblico que a mí me inspira profundamente en mi día a día. Y es cuando Jesús va a ser crucificado y pese a todo lo sufrido, él clama al cielo y dice, Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Es un momento que para mí me inspira muchísimo en mi día a día porque él no reacciona ni con ira, ni con odio, No, él simplemente reacciona con compasión, con misericordia, con amor y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué nivel de conciencia tiene que tener para decir esto y decir no saben lo que hacen? Me parece un acto de amor y de compasión y de misericordia increíble y un ejemplo a cómo actúan, porque si lo piensas, creo que ninguno seríamos capaces de reaccionar así. De hecho, no somos capaces de hacerlo con cosas mucho más insignificantes y eso es algo en lo que yo pienso cada día. Y por eso es el primer cuadro que quería hacer de esta colección, tenía que ser este, porque es el instante yo creo que más inspirador que he leído. Dicho esto, a la hora de representarlo, tenía claro que quería hacer un retrato, no quería que fuera sangriento, sino lo que me quería centrar era en la parte psicológica, porque la parte psicológica en los retratos para mí generalmente es lo más importante, el qué transmiten, cómo lo transmiten, cómo conseguir reflejar esos sentimientos y más en un retrato como este, ¿no? Que en una sola mirada tienes que expresar tantas cosas diferentes, porque yo lo que quería era representar cómo sería la cara de Jesús, la mirada, la expresión en ese instante, cuando él pronuncia esas palabras, ¿no? Y claro, tenía que ser un rostro que por un lado reflejara dolor, por otro lado reflejara compasión, perdón, lamento, amor, muchos sentimientos y muchas sensaciones que hasta cierto punto en algunas son contrarias. Tratar de representar eso en una obra de arte es muy complejo. ¿Y cómo conseguimos esto? Pues a través de esa mirada, de esa expresión facial, de darle esa sensibilidad al cuadro, que al final es para mí lo más importante en un retrato, el intentar captar bien esos sentimientos y eso que tiene que transmitir, porque si al final tú quieres representar una cosa y el retrato te transmite otra, yo creo que no has conseguido el resultado correcto, ¿no? Os voy a contar ahora un poquito cómo fue ese proceso creativo, ¿no? Y es que había muchas maneras de representar esto. Podía haberlo hecho un retrato de él crucificado, podía haber hecho un retrato un poco más sangriento, más que llegase a verse ese dolor, esa tortura y tal. Pero decidí eliminar todo esto porque quería centrarme en lo que os he dicho, en la parte psicológica y que esto no fuera una distracción. Por eso no hay sangre en el cuadro, por eso no se le ve crucificado como estaría sin vestiduras ni nada, se le ve con el ropaje. Lo importante está en el rostro, la expresión de Jesús. Lo siguiente era cómo representar a Jesús con la imagen, digamos, científica o la imagen comercial. Jesús no era como nosotros nos imaginamos de primeras, él tenía otros rasgos, era una persona de Oriente Medio, de Judea, y tiene unos rasgos físicos distintos. Lo que pasa que, bueno, nosotros estamos acostumbrados a esta representación artística famosa y un poco aceptada, pero viene de una representación artística que se consolidó al final en la época del Renacimiento más o menos, y esa es la imagen que nosotros tenemos, pero la verdad es que no corresponde realmente con lo que sería la imagen científica. Yo quería representar al Jesús que yo me imaginaba
y que yo veía en mi cabeza cuando pensaba en este relato, ¿no? Entonces, claro, yo lo veía con esta cara que difiere un poco, pues por los rasgos, ¿no? Esta piel un poco más clara, los ojos más claros, el pelo largo, son cosas que se han popularizado, pero que realmente pues no eran del todo así. Opté por seguir mi instinto por un lado y por otro pues hacer una imagen de Jesús que fuera reconocible para todos. Y la verdad que, oye, estoy contento porque el cuadro me apasiona y cada vez que lo miro se me remueve todo por dentro. Así que en ese sentido estoy contento de haber elegido esta opción. Sabéis que yo pinto en acrílico, el fondo rojo que le doy al principio se sigue viendo en muchas partes del cuadro, y esto lo que me hace es que el tono de la piel y todo lo que pinto encima adquiera un poco esta tonalidad, ¿no? Entonces le da esa calidez que a mí tanto me gusta y tanto me representa cuando pinto rostros. Después la parte del face look, que si puedo os la pondré por aquí sobrepuesta para que veáis cómo era. Al final el face look es algo que esencialmente yo trato de descifrar un poco la imagen en la que me baso y pintar como el interior, el alma, ¿no? Un poco la energía, no sé cómo explicarlo. Es una fase bastante rápida, bastante libre, pero desde el inicio sentí una conexión ya muy fuerte y acabé el face look y pensé, wow, si es que realmente ya he conseguido transmitir todo lo que quería, no sé por qué tenía una conexión especial con este cuadro. Y eso es algo que no siempre pasa. O sea, a mí me suele pasar cuando está la obra acabada, pero en el first look normalmente el cuadro puede ser más o menos bonito. Generalmente trato de que tengan también un buen look, pero en este ya, digamos que ya tenía alma. Mi intención nunca es retratar caras, sino almas. Si alguna vez has sentido que una obra puede hablar de ti, puedes escribirme. Te dejo el enlace abajo y seguimos. Pues de lo que es el first look, pues ya empiezo a darle todos los toques realistas al rostro. Es verdad que suelo dejar bastante abocetado todo y para el final el detalle de los ojos. Un poco antes acabo los labios normalmente, y lo último que dejo son cosas un poco menos importantes. ¿Por qué? Porque lo que hago es hacer un conjunto del rostro, centrarme luego en los detalles más importantes, que como he dicho están en la mirada y la boca generalmente en un retrato, para captar esa expresión y esa sensibilidad, y después ya termino pues todas las partes de la ropa, el pelo, que generalmente pues bueno, trato de hacerlo rápido y no centrarme demasiado, porque si me pongo a pintar pelo a pelo al final pierdo la esencia de mi forma de pintar y me centro en cosas que realmente no son las importantes en mis retratos, que como he dicho, la parte importante es la sensibilidad, la expresión del rostro y que transmitan lo que yo quiero que transmitan, ¿no? Y por último el detalle también de la corona de espinas, que por cierto diréis, ¿por qué has representado la corona de espinas si no querías representar ese dolor o ese martirio que sufrió, ¿no? Pues bueno, es importante. La corona de espinas sirve a modo de simbolismo para contextualizarte en un punto, porque si yo hago a Jesús con este rostro sin la corona de espinas, tú no sabes en qué situación está, en qué punto de la vida de Jesús estoy haciendo este retrato, ¿no? Al hacerle ya con la corona de espinas sabes que ya ha pasado por toda esa tortura y que está en el momento o va a ser crucificado. Entonces yo ya con un simple elemento que pasa desapercibido, porque tampoco he pintado sangre, tampoco lo he hecho demasiado brillante ni ostentoso ni nada de eso. Simplemente es un elemento que te apoya y te ayuda para contextualizar el cuadro, pero no te desvía la atención ni te quita importancia a lo esencial. Igual que, bueno, pues en la ropa pues son colores tierra bastante neutros que no llaman la atención. También me quitaba cierta complejidad a la hora de representar esta parte del cuerpo que tampoco me iba a aportar mucho, entonces me daba igual representarlo de una forma que de otra. Del rostro os tenéis que fijar esencialmente en cómo dirige la mirada hacia arriba, ¿no? Al final mira hacia el cielo, ¿no? Porque es donde está Dios Padre. Entonces tenía que tener esa mirada elevada. No quería subirla demasiado porque si no iba a tener una representación de un rostro con una vista que no me parecía tan estética y que iba a perder por el ángulo cierta expresión que yo quería transmitir, ¿no? Quería que se le viera muy bien la forma de la boca con esa comisura un poco caída para expresar esa parte de dolor, ¿no? Las cejas levantadas desde el centro, ¿no? Con el ceño así levantado,
que es una expresión muy natural que nos sale cuando sentimos pena, ¿no? Y bueno, ese brillo de ojos, con cierto enrojecimiento, que se ve que hay dolor, que hay tal vez llanto, ¿no? Están enrojecidos, como con estos brillos que le aportan esa cristalización, ¿no? Cuando estás a punto de llorar o has llorado. Todo eso tenía que estar muy claramente representado. En conjunto, la verdad es que no sé cómo explicarte, pero también conseguí que el rostro tuviera, dentro de esta mirada, a lo mejor se lo imprimí yo pintando, no sé decirte, hay cosas que a veces no tienen una explicación tan técnica, pero conseguí que esa mirada también, si la miras profundamente, se nota que hay amor en ella. Y eso no sé decirte dónde está el detalle de la ceja, el párpado, el tal, no. Eso es algo del conjunto. Pero es muy bonito, la verdad, es muy bonito ver cómo en un mismo rostro se juntan tanta sensibilidad y tanto sentimiento. Y por último, bueno, pues mi firma aquí, que siempre incluye la firma, la pongo en sitios en los que no se ve a primera vista, también la pongo un poco en la tonalidad de la zona donde he pintado para que no quite la atención, pero bueno, como un detalle más que contaros. Y bueno, como reflexión, deciros que vivimos en un mundo en el que creo que estamos todos un poco acelerados, un poco crispados, porque tenemos mucha frustración, mucho estrés, muchos inputs y muchas ganas de ser todos magníficos, y a veces nos fijamos demasiado en qué hace el otro mal para ponernos nosotros por encima. Hay que parar, hay que ser un poquito más humildes, y este cuadro representa eso, ¿no? Representa un soplo de amor, de caridad y de solidaridad para que todos nos veamos reflejados en él, ¿no? Y veamos que somos capaces de sufrir muchísimo antes de llegar a nuestro límite realmente, y tener un poquito más de paciencia y de amor hacia los demás. Deciros que esta obra de arte actualmente la tengo disponible, fue la primera de la colección de obras religiosas que estoy pintando, que a día de hoy, bueno, pues he hecho 2 más y sigo en proceso de pintar más obras de carácter religioso, porque es un tema que a mí personalmente me toca profundamente. Espero que os haya gustado la explicación, espero que os guste la obra de arte, seas creyente o no. Es una obra con la que puedes conectar emocionalmente, porque ya te he dicho, tiene mucha carga psicológica, mucha carga emocional, y eso a veces trasciende a las barreras de religiones, creencias y demás. Podéis contactarme a través de mi página web, de mi correo electrónico. Espero veros en el próximo vídeo, espero que me dejéis un like, que le deis al botón de suscribir si no estáis suscritos, y me dejéis un comentario sobre todo lo que os ha parecido esto y cuál es la obra que os gustaría que os explicara en el próximo vídeo. Nos vemos.